Amén, hermanos. Puestos en pie, vamos a dar lectura a la palabra y vamos a orar. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así Romanos 8, 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias en Cristo Jesús. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora, Dios. Te pedimos que tú seas glorificado a través de tu palabra y que, Señor, a través de tu palabra hoy, Señor, seamos edificados, enseñados, que a través de tu palabra hoy, Señor, nuestro entendimiento, Señor, de tu plan y tu propósito para nuestra vida, Señor, hoy sea un poco más, Señor, claro. Señor, que podamos entender hasta dónde llegó la obra de tu amado Hijo en la cruz. Que por tu palabra, Señor, podamos comprender la posición privilegiada en la cual tú nos has puesto en Cristo Jesús, solamente por tu gracia y sin merecerlo. Todo te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, siéntense, gracias. El apóstol Pablo, al entrar en este capítulo, y vemos cómo inicia esta porción de la palabra, y dice, ahora pues, o en su original sería, por lo tanto. El apóstol Pablo está llegando a una conclusión de lo que se habló anteriormente, y usted y yo sabemos cuál ha sido el mensaje que el apóstol Pablo ha dado a los romanos, que es la justificación por la fe. Y cuando nosotros estudiamos, que hemos venido estudiando esto, encontramos que una vez que fuimos reconciliados por Cristo a través de la fe en su Hijo, que fuimos justificados, empezamos a recibir los beneficios de esa justificación. Y esos beneficios empezamos a ver que nos hablaron de paz, de reconciliación, de muerte con Cristo y muerte al pecado y a la ley y su condenación. Y por consiguiente el apóstol Pablo está iniciando su relato hoy hablando de un nuevo beneficio, el cual hemos recibido los que hemos sido justificados en Cristo Jesús, y es que ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra condenación se usa de una forma exclusiva en situaciones judiciales, como lo opuesto a la justificación. Su enfoque no radica tanto en el veredicto, sino en el castigo que el veredicto demanda. ¿Qué quiere decir? Que cuando se habla de condenación, está refiriéndose el apóstol Pablo al castigo que el hombre debe de recibir por causa del pecado. El apóstol Pablo está diciendo que desde ahora que estamos en Cristo, hemos sido librados del castigo.
que nosotros deberíamos recibir por causa del pecado. La palabra como condenación que utiliza el apóstol Pablo se menciona solamente 3 veces en el libro de Romanos. La palabra que está usando aquí el apóstol Pablo la utiliza solamente en Romanos y la utiliza 3 veces en esta carta. En ningún otro libro de la Biblia usted verá que del Nuevo Testamento aparece la palabra condenación, pero no es la misma que el apóstol Pablo está usando aquí. Anacrinos me parece que es la palabra que el apóstol Pablo, y esta palabra lo utiliza solamente en el libro de Romanos y solamente la utiliza 3 veces. Entonces, cuando hablamos de condenación, nosotros tenemos claro que estamos hablando, que el apóstol se está refiriendo al castigo que se debe de recibir por violar o transgredir la ley. No es tanto el veredicto. El veredicto es que somos culpables. Condenación se refiere al castigo que merecemos recibir por cuanto somos culpables de transgredir la ley de Dios. Es por eso que Cristo, hablando en San Juan 3:17, declara y dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Cristo en este mundo es librar al hombre del castigo eterno que recibirá. Y es por eso que nosotros es importante que entendamos a qué se refiere Dios cuando habla de condenación. ¿Qué está diciendo Cristo cuando dice que el Hijo del Hombre vino al mundo no para condenar al mundo? El propósito de Cristo en este mundo no era condenarlo. El propósito de Dios y de Cristo es salvar al mundo precisamente de esa condenación. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 29, el Señor Jesús habla sobre lo que es esta condenación y dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, el Señor Jesús está hablando de que una vez que el hombre muere y cuando el hombre llegue a la presencia de Dios, será juzgado por Dios. Y dice: los que hicieron lo malo resucitarán, igualmente que los que murieron haciendo lo bueno, los dos resucitarán, pero con diferente destino. Hay una doctrina que le llaman la doctrina del exterminio, donde los que creen en esta doctrina dicen: cuando el hombre muere termina todo, sacando de contexto algunos textos de la palabra de Dios, donde Cristo habla de que el hombre cuando muere es enviado al Seol, y ellos entendían que el Seol es el lugar de los muertos. El Seol era un lugar donde se depositaban los muertos que nadie conocía. Dicen entonces, esta gente que dice: bueno, cuando Cristo habla de condenación se refiere a que todo termina, el hombre muere y todo termina. No, Cristo dice que los muertos resucitarán y los que hicieron lo malo van a resucitar a una condenación. ¿Qué es esto? A un castigo eterno. Y si me acompaña al libro del profeta Daniel 12, versículo 2, mire lo que dice Daniel en relación a esto: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En esto consiste la condenación: confusión y ¿qué más? Y vergüenza perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando la Biblia habla, hermano,
Y el apóstol Pablo dice que para nosotros no hay condenación. Fíjese a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Aquellos que han muerto sin aceptar a Cristo, sin creer en el Señor, aquellos que le han rechazado, cuando sean juzgados, ellos resucitarán, pero resucitarán en un estado de confusión. ¿Qué es un estado de confusión? ¿Qué entiende usted por un estado de confusión? Que no sabe qué sucede, qué está pasando, dónde se encuentra, por qué se encuentra, por qué está ahí, sí, pero no solamente estará en esa situación, sino que el estar en esa situación, el hombre condenado entenderá y traerá, producirá a su vida una vergüenza perpetua. El saber que está ahí el hombre se sentirá avergonzado por sus actos, por sus hechos, por rechazar la palabra del Señor, por rechazar la dádiva que Dios nos daba en Cristo Jesús. Y esa gente vivirán en una vergüenza y confusión perpetua. Fíjese bien cómo se combinan dos cosas. El no tener claro por qué estás ahí, pero que tú entiendes que de alguna manera estás ahí porque lo mereces y eso te avergonzará perpetuamente. Eso es la condenación. Eso es de lo que Cristo vino a librarnos al morir por nosotros en una cruz. En Mateo 25, versículos 31 al 33, mire lo que dice la Biblia. Está refiriéndose al momento en el cual Cristo juzgará a todas las naciones y a todos los pueblos por igual. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Fíjese bien, ¿qué implica la condenación? Implica una separación de Dios. Desde el momento en que Cristo pone a unos a su derecha y a otros a su izquierda, desde ese momento entendemos que ya la condenación está marcando una diferencia entre dos clases de personas. Está marcando un destino diferente para estas dos personas, los de la derecha y los de la izquierda. Y si usted lee el relato, ¿verdad? Se va a encontrar que Cristo les dice que ellos pasen al reino porque cuando Él tuvo hambre, tuvo sed, estuvo en la cárcel, lo visitaron, ¿sí? Y ellos le dirán, ¿cuándo, Señor, te vimos preso o hambriento o enfermo o en la cárcel? Y el Señor les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Los de la izquierda, hermano, escuche bien la razón de su condenación. Eran hombres sin misericordia. Eran hombres que veían al necesitado y no le extendían la mano. Eran hombres que veían al enfermo y no lo visitaban. Eran hombres que veían al preso y no iban a visitarlo. Hombres que no tenían ninguna relación con el ministerio de la piedad que dice la palabra en el cual nosotros vivimos o se nos ha asignado a vivir. Los hombres de la izquierda son hombres impíos, sin misericordia.
sin entendimiento de lo que es servir y obedecer a Dios a través del servicio a sus semejantes. Por eso ellos preguntan, ¿cuándo te vimos con hambre o enfermo o en cárcel? Como diciendo, Señor, ¿por qué nos pones de este lado? Si nosotros nunca te vimos en esa condición. Y dice, y el Señor les dirá, por cuanto no lo hiciste a uno de estos, a mí tampoco lo hiciste. Entonces, el relato termina en el versículo 46. Y dice el fin de los de la izquierda, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué es la condenación? Confusión, perpetua vergüenza, castigo eterno. Por último, hermano, acompáñenme a Apocalipsis. Podríamos decir que Apocalipsis 20 es este mismo acontecimiento narrado por el apóstol Juan. Y mire, ¿se acuerda que leímos en Mateo que vendría el Señor con sus santos ángeles y se sentaría en el trono a juzgar a todas las naciones por igual? Mire la narrativa de Juan, mire lo que Juan vio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué quiere decir? Que cuando sea el día del juicio, hermano, se van a abrir muchos libros que habla de nuestras obras. Pero hay un libro también que se va a abrir, aparte de ese, que es el libro de la vida. Entonces, cuando Dios juzgue a los hombres, a todos los hombres, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia, se van a abrir los libros de nuestra vida y ahí se va a ver lo que hicimos en esta tierra. Por consiguiente, no tendremos excusa delante del trono de Dios, porque Dios dirá y abrirá los libros y dirá lo que hicimos cada uno de nosotros. Y mire, versículo 13. El primer libro dice, las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todos vamos a ser juzgados según nuestras obras, con una diferencia, porque aquí es donde puede entrar una confusión. Aquellos que ahora no vivimos bajo condenación, nuestro juicio de obras será diferente al juicio de obras de los que están bajo condenación. Porque cuando los creyentes seamos juzgados por nuestras obras, entonces recibiremos el premio que Dios nos ha asignado, la alabanza que procederá de Dios para aquellos que hicieron lo que debían de hacer. Y los que no lo hicieron, dice la Biblia, que se salvarán por pura gracia, de panzazo, pero se van a salvar. Aquellos que genuinamente vinieron a Cristo, tal vez no hicieron, no sirvieron al Señor, no trabajaron, pero había en ellos una salvación genuina. Esos también serán juzgados, que seremos los creyentes conforme a nuestras obras.
Pero aquellos que no conocieron a Cristo serán juzgados de acuerdo a sus obras y bajo la condición que se encontraban en ese momento de pecado. Ninguno de ellos podrá ser salvo por sus obras, porque no hay salvación por obras. La salvación es por gracia y por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? Que en este juicio Dios les va a decir cuál es la razón de su condenación. Tus obras eran malas. Por eso estás en esta condenación. Por eso te tengo del lado izquierdo. Porque tus obras eran malas. Y los libros se han abierto y confirman por qué tú estás del lado izquierdo. Versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, este es el otro libro que se abrió, fue lanzado al lago de fuego. Es por eso, hermano, que la declaración que el apóstol Pablo está haciendo en Romanos 8:1 es una declaración gloriosa. Ahora pues, por lo tanto, por cuanto fuimos justificados por la fe, por cuanto fuimos reconciliados, por cuanto fuimos nuevamente llevados a paz con Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta frase, estar en Cristo Jesús, expresa la posición de quien ha puesto su fe y confianza en Cristo para salvación. Esta frase, en Cristo Jesús, implica a aquellos que se han unido a fe en un espíritu con Cristo. Por eso es importante que yo entienda cuál es mi posición en Cristo Jesús. Si yo entiendo que yo he sido justificado, si yo entiendo que ahora no hay ninguna condenación para mí, no podrá el diablo engañarme nunca más. No podrá el diablo venir con mentiras y decirme: ¿sabes qué? Tal vez tú no alcances la salvación. Tal vez tú no seas un elegido de Dios para salvación, porque mira cómo batallas con la carne y con tus pecados. Mira cómo batallas para controlar tus pensamientos. Cuando el creyente entiende su posición en Cristo, él entiende que no habrá ninguna condenación para él. El diablo no podrá engañarle, no podrá venir y sembrar en él un temor por una condenación como la hemos mencionado. El creyente se podrá parar en base a la declaración de la palabra de Dios y decir: no hay ninguna condenación para mí. Es cierto que hay debilidades en mí. Es cierto que tengo un cuerpo que está todavía en mí, me arrastra y trata de llevarme cautivo al pecado. Es cierto que estoy luchando con esta carne, pero la promesa de Dios es firme. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Luego el apóstol Pablo dice: ¿quiénes son esos los que han sido libres de esta condenación? Y los describe como los que están en Cristo Jesús, pero luego aparte dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, en los textos originales, en los textos más antiguos, se ha encontrado que esta frase no se encuentra.
pero en el versículo 4 sí se encuentra al final del versículo 4. Entonces, se dice que hubo una polarización, que la traducción Reina Valera, para hacer más entendible esto, que el hombre tuviera más claro qué es su posición en Cristo, el traductor puso la frase del 4, la agregó a este mismo versículo, para que entendiéramos qué es nuestra posición o nuestra unión en Cristo, y que eso significa que nosotros no somos dirigidos por nuestros deseos carnales, que nosotros no vivimos conforme a la carne, que la carne no gobierna nuestra vida, sino que es el Espíritu de Dios el que ahora gobierna y dirige nuestra vida. Amén. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, el apóstol Pablo, hermano, empieza a explicar por qué es que no hay condenación. ¿Cuál es la razón de que ahora en nosotros no hay ninguna condenación? Bueno, y dice, porque, aquí va a dar la razón por qué no hay condenación. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Es la operación o el actuar poderoso y efectivo del Espíritu Santo en la vida y el corazón de los creyentes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el operar del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, trae la liberación de la ley de la muerte, ¿sí? De la ley del pecado y de la muerte, dice. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del creyente, cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo toma su lugar en nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a actuar y empieza a producir santificación en el creyente, empieza a producir sabiduría, empieza a redarguir de pecado, empieza a instruir al creyente por medio de la palabra, y ese creyente es liberado de la atadura de la ley del pecado y de la muerte que lo tenía preso. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hizo? Nos resucitó para vivir en novedad de vida, una vida nueva dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor dice en San Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida. Por eso uno de los rasgos distintivos de un creyente es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Uno de los rasgos distintivos del creyente es que Dios nos otorgó su Espíritu Santo, por medio del cual, dice Pablo, clamamos, Abba, Padre. Por eso somos libres de la condenación, porque Dios ha puesto un espíritu de vida en nosotros que nos libera de la condenación de la ley y del pecado. En 2 de Corintios, capítulo 3, dice lo siguiente, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto, hermano?
Que el apóstol Pablo está diciendo que usted y yo ahora estamos en un nuevo pacto con Dios, que es el pacto del Espíritu, donde el Espíritu Santo ha traído vida a hombres y mujeres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Por eso, esta ley de la cual el apóstol Pablo habla, la ley del Espíritu de vida, es lo opuesto a la ley del pecado y de muerte que el apóstol Pablo habló en Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escuche, cuando una ley está vigente, solo puede ser abolida por otra ley. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Para nosotros ser liberados de la ley del pecado y de la muerte, Dios nos dio la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para ya no estar bajo la esclavitud del pecado. Nosotros vivimos bajo una nueva ley. La ley antigua ha sido abolida por la muerte de Cristo Jesús y ahora hay una nueva ley. ¿Entiende lo que es estar libre de condenación? Estamos bajo una nueva ley, nos gobierna una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley que dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. El creyente al estar unido a Cristo y el Espíritu gobernar en su vida, produce vida en él. La nueva ley es vida por nuestra unión a Cristo y nos libera de la antigua ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo al enviar a su propio Hijo. Mire, el propósito de la ley era liberar al pecador de su castigo. Dios nos dio su ley para liberarnos de la condenación. El propósito de la ley es bueno porque la ley es justa, santa y buena. Entonces, Dios nos dio su ley con el propósito de liberarnos de la condenación. Pero ¿qué sucede? Pero por causa de la debilidad en la carne, la ley no tenía ese poder al que nos referimos, al de liberarnos de la condenación, que por la corrupción y la naturaleza caída, la ley no podía vivificar al hombre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el propósito de Dios al dar la ley fue dar vida o conceder vida al hombre, el hombre guardar los mandamientos. Pero por su condición caída y pecadora, el hombre no podía guardar la ley. Por más que se esforzara, si guardaba un mandamiento, el otro lo violaba. Si decían, bueno, ya dejé los ídolos, ya adoro solamente a un Dios. Pero ¿qué pasaba? Que el hombre todavía era mentiroso, o el hombre decía falso testimonio contra su prójimo, o el hombre deseaba y codiciaba las cosas de su prójimo. Entonces, por la debilidad de que existía en el cuerpo, en la carne, el hombre no podía cumplir la ley y por consiguiente, esa ley que era para vida lo condenaba. Porque el pecado se aprovechaba de la ley de Dios, del mandamiento bueno, para que el hombre cayera en condenación. Entonces, dice Gálatas capítulo 3, 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, dice, en ninguna manera.
Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si por medio de la ley pudiéramos ser justificados, entonces la ley tendría el poder de justificar a los hombres, pero por causa de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, es que por la ley no podemos ser justificados, porque no la podemos cumplir. Por eso Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo posible al enviar a su Hijo. Antes de Cristo, ningún hombre podía cumplir o guardar la ley. El propósito de la ley era liberar al pecador de su castigo, pero por causa de la debilidad de la carne, la ley no tenía ese poder. La corrupción y la naturaleza caída no podía la ley vivificarlos por causa de ellos. En Gálatas 3:10, ahí mismo, dice el apóstol Pablo, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces nosotros vivíamos bajo maldición porque no podíamos cumplir con todas las demandas de la ley. ¿Qué hace Dios? Dios, al enviar a su Hijo a este mundo, dice el apóstol Pablo que lo hizo posible. Lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado? Significa que Cristo tomó la naturaleza humana al encarnarse en un cuerpo debilitado por la caída, pero sin pecar. Escuche bien, ¿qué significa esto? Que Cristo se metió en un cuerpo de carne con las mismas posibilidades de todos los hombres de ser seducido y caer en pecado. Pero Cristo nunca pecó. Cristo estaba en un cuerpo de carne como en el que nosotros hay, pero Cristo nunca pecó. Ahí es donde está la condenación del pecado. Cuando Cristo viene, condena el pecado en su cuerpo, en su carne, una carne que podría ser llevada a pecar, pero que nunca pecó. Ahí es donde el pecado es condenado, en el cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 4. Y versículo 15, hablando del ministerio sacerdotal de Cristo, dice el escritor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuche, Cristo vino y se hizo semejante a nosotros en toda nuestra naturaleza, pero nunca pecó. Por eso es que el apóstol Pablo dice lo siguiente, que vino en semejanza de cuerpo de pecado y a causa del pecado, escuche bien, ¿qué es lo que hizo venir a Cristo a humanizarse y a habitar en un cuerpo como el suyo y el mío? Fue el pecado que en nosotros existía.
La causa de la humillación de Cristo, la causa de que Él se hiciera un hombre como nosotros y aún más allá, porque dice que se humilló a hacerse un siervo y un siervo obediente hasta la muerte, y la muerte más indigna que un hombre quisiera vivir, la muerte de cruz. Entonces Él se humaniza y es enviado en semejanza de hombre para condenar al pecado en su propia carne. La condenación de Dios en contra del pecado fue derramada por completo sobre la carne libre de pecado de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Mire lo que hace Dios. Para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna, para liberarnos de la condenación, toda la condenación del pecado es llevada sobre la humanidad de Cristo Jesús. Todo el castigo por nuestros pecados cayeron sobre la humanidad de Cristo, y su sangre tuvo que haber sido derramada para que usted y yo hoy gozáramos de esta salvación. El Padre tuvo que abandonar al Hijo. El Padre eterno abandona al Hijo eterno. Y el Padre condena nuestro pecado en la carne del Hijo, y el Hijo muere la muerte que nosotros debíamos morir en su carne. Eso es lo glorioso de vivir sin condenación, que Cristo vino a morir por nosotros para librarnos de esa muerte, para librarnos de esa esclavitud del pecado, contra el cual no teníamos manera de salir victoriosos. Era imposible que usted y yo de alguna manera pudiéramos vencer al pecado en alguna forma. Ahí mismo en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo también se hizo carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire lo que hace Cristo, mire lo que está diciendo. Cristo se hizo carne, participó de carne y sangre con un propósito. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Cristo murió por nosotros, le quitó todo dominio al diablo sobre la vida del creyente. Todo poder que el diablo ejercía en nosotros, que nos arrastraba a pecar, que nos tenía en esclavitud, que nos tenía en ese temor de qué pasará cuando me muera. El diablo nos tenía presos, esclavizados por el pecado y viviendo en un temor. ¿Qué será de mí cuando muera? ¿Qué cuentas daré a Dios? Dice la Biblia que Cristo con su muerte le quitó el poder, el imperio, el dominio que el diablo tenía de la muerte. Porque mientras pecábamos, el diablo tenía autoridad sobre nosotros. Y con todo derecho el diablo le podía decir a Dios: este hombre ha pecado y es digno de muerte. Y si el hombre moría en pecado, el diablo con todo derecho podía reclamar: este hombre es un condenado.
porque Él dominaba a través del pecado, el imperio de la muerte reinaba. De esa condenación es que hoy somos libertados. Ya no estamos bajo el temor de la muerte, no. Ya no tenemos incertidumbre. ¿Qué pasará cuando yo muera y deje este cuerpo? No, porque yo sé que cuando abandone este cuerpo no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si el Señor hoy nos llama, dormiremos y despertaremos a la resurrección de los justos. Qué gloriosa confianza tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar.